¿Por qué si yo veo a alguien progresando, en vez de aplaudir y apoyar, le digo, cuidado? ¿Por qué si alguien está enfermo y toma un medicamento para el corazón, le digo, sí, hay que tomárselo? O para la presión, sí, hay que tomárselo. Pero si ese medicamento también se usa para bajar de peso, y resulta que es más efectivo para el corazón y para la presión, le digo, pero tienes que hacer dieta y ejercicio. ¿Por qué el ser humano, si ve a alguien, quiere tener lo mismo o mejor? ¿De dónde sale el que siempre nos estemos comparando el cómo yo me siento con lo que los demás tienen? Lo discuto porque la dieta empieza el lunes. La dieta empieza el lunes. Pregunta, si nos da... Ok, esta pregunta yo la quisiera hacer porque la percibo. Yo veo los comentarios que deja la gente, comentarios de odio sobre el tema de estos medicamentos. Y los entiendo. A todos nos enseñaron desde pequeños que rebajar es un asunto de pérdida de peso, pero la hostilidad de perder el peso con estos medicamentos versus hacer dieta, ejercicio, supuesta disciplina, no lo entiendo. Recientemente he visto cómo incluso Ozempic ha sido probada como medicamento para condiciones cardíacas y ha resultado ser hasta más eficiente que medicamentos para condiciones cardíacas. Que ha sido más eficiente para temas neuronales o neurológicos, debo decir, que medicamentos que son para eso, por las razones que vamos a discutir ahora. Hemos visto cómo incluso mejora la calidad de vida de personas y logran dejar otros medicamentos. Pero la noción de que la obesidad es vagancia o de que el sobrepeso es meramente porque somos unos changos y por lo que sea, quizás hace que estos comentarios que vamos a estar mostrándoles de odio a los que planteamos y hablamos de estos medicamentos, pues yo honestamente he empezado a tener mis dudas de si es un asunto de gordofobia o de ignorancia. Quizás lo de gordofobia es too much. Pero sí quiero decir lo siguiente para arrancar el programa de hoy. Hoy vamos a hablar con una persona que es experta en la salud mental. ¿Por qué la gente juzga a alguien que abiertamente le está diciendo, de verdad, yo no puedo rebajar a menos que use este medicamento? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué si alguien te dice, soy diabético, voy a usar Lantus, es una cosa, versus si alguien te dice, soy diabético, voy a usar Ozempic, es otra cosa? O sea, ¿por qué si alguien te dice, soy diabético, voy a usar insulina, dices, caramba, sí, hay que usar la insulina? Pero si voy a usar Mounjaro, no, usted lo que quiere es rebajar por la fácil. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso por nuestra mente? Edgardo Prieto, usted es doctor, es psiquiatra, pero además de eso, es un ser humano. Claro. So, como ser humano, ¿por qué? ¿Por qué cogemos a la persona que está pasando por un momento tan difícil y está poniendo en una posición vulnerable y le damos contra el piso diciéndole, tú eres un chango, para que tú eres un vago, para que tú no tienes disciplina, no tienes fuerza de voluntad? Pero esa misma persona te dice, estoy tomando este medicamento porque tengo un problema de alta presión, no hay problema. ¿Por qué? Mira, Jay, siempre en las sociedades, ¿verdad? Los extremos siempre han sido motivos de burla o de rechazo, ¿verdad? Vemos más comúnmente en nuestra sociedad donde la obesidad es más común que el individuo flaco, pero yo recuerdo en mi escuela elemental que las flacas o los flacos también eran víctimas del mismo bullying que el gordito Porky, que, ¿verdad? Para aquella época había una serie que se llamaba Cannon, que era un abogado bien obeso, y pues siempre era motivo de mofa, ¿verdad? Y obviamente siempre pues los extremos pues siempre han sido criticados y han sido víctimas de cierto rechazo, ¿verdad? Lo vemos dentro de la misma salud mental, ¿verdad? Sí, pero doctor, perdóneme que me interrumpa. Si yo soy obeso y le digo a la gente, voy a tener que inyectarme insulina, la gente me va a decir, no te inyectes insulina. Pero si yo soy diabético también o soy obeso y me inyecto Ozempic, me dicen, tú eres un vago. ¿Por qué un medicamento tiene un estándar y el otro estándar? Porque cuando en la función del medicamento
que estas personas que hacen este tipo de crítica pues no conocen y saben que la persona lo está utilizando para bajar de peso, porque tiene ya su indicación, pues ya entonces ellos se van por el aspecto estético. Ujú. O sea, pues este es lo que quiere es verse flaco, este es lo que quiere es verse más joven, esto es lo que quiere. Y realmente no están tocando, ¿verdad?, las otras condiciones que él tiene por cuestiones estéticas. ¿Y por qué sería un issue que alguien quiera mejorar su aspecto? Estoy seguro que usted también, esa camisa está lo más chula. Claro. O sea, Sí, porque sí, es un issue que alguien quiera mejorar su aspecto físico. O sea, es que de verdad que el ser humano, y no sé, quizás usted como experto en salud mental me puede orientar de qué es lo que pasa por la mente de un ser humano de, ese está haciendo trampa. Es la cuestión del envidiar lo que posiblemente puede ser un atractivo a nivel físico, a nivel sexual, que la otra persona no vaya a tener. ¿Okay? Yo lo veo en parejas que yo tengo en mi consulta, donde ella empezó a utilizar el medicamento por un problema de diabetes, empezó a bajar de peso, ambos eran obesos, pero ella empezó a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso, y el esposo empieza luego entonces a boicotearle el tratamiento, porque entonces él entiende que no es solamente por la cuestión de la diabetes, sino por una cuestión de que entonces ella quiere ponerse los maones que se ponía cuando era adolescente, que ahora pues no se lo podía poner. Y entonces la misma pareja boicotea entonces el tratamiento de la otra. Ok, perfecto. El ser humano es bien complicado. Demasiado, demasiado complicado. Demasiado complicado. Wow, nuestra mente es... Los otros animales simplemente quieren comer y ya. Claro. Nosotros no somos tan complicados. Porque a la persona bonita, ¿verdad? Pues entonces se entiende que es más socialmente aceptado para pues todas las cosas, para trabajo, para cualquier cosa, ¿verdad? Pues entonces, si hay esa belleza que acepta ese grupo social, ¿verdad? Porque si vamos a otras áreas geográficas, la mujer gordita, pues era un símbolo sexual. Mejor que la mujer delgada. Bueno, las vedettes eran de 200 y 180 libras en sus tiempos, ¿no? Obviamente, hace mucho tiempo. Definitivamente. Sí. Yo a veces uno ve las fotos de los años 50 y 60 y wow, la gente era bien delgada en comparación con ahora. O sea, cuando tú ves la foto de grupos en masa, el nivel de peso evidentemente era dramáticamente diferente. De hecho, recientemente estuve viendo que los primeros aviones, los asientos eran extremadamente delgados en comparación con los aviones ahora y aún así tratan ahora de ¿verdad?, de achicarlos. Ok, hablemos de la autoestima y hablemos de la depresión y ansiedad. Yo sé que los LP1 son los medicamentos ¿verdad?, que atacan, son agonistas de este, básicamente péptido. El LP1, ok, brevemente, la grelina te dice come. Es una hormona que dice come, no hace falta energía. Sí. La leptina te dice para. Sí. Cuando tú llegas a la obesidad, la leptina tiene problemas y no paras. Sigues comiendo, la grelina sigue activada, pero no tiene esta que la detiene, ¿verdad? Ok. So, GLP-1 eleva ese nivel ¿verdad?, ese peptido. Ese agonista, Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound utilizan GLP-1 y GIP. Pero en síntesis, activan GLP-1 y te detienen de comer. O sea, detienes ¿verdad?, la ingesta de alimentos. Eso provoca otras cosas, asuntos, ¿verdad?, favorables sexualmente, favorables a nivel del corazón, baja la inflamación, es sustancial. Hay un ángulo que usted trae, la depresión, la ansiedad. Sí. También tiene un efecto. Cuénteme de eso. Tiene un efecto. Aunque no se ha visto, ¿verdad?, realmente se han hecho estudios con respecto a los aspectos de ansiedad y depresión. Estos medicamentos son moduladores de neurotransmisores. A nivel cerebral, pues que trabajan con la ansiedad y la depresión. ¿Que cuáles son? Pues la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, que son sustancias que están en el cerebro y al estar en equilibrio nos mantienen un estado de ánimo adecuado. Cuando estas personas, se ha visto que personas con obesidad tienen una enfermedad cerebral, o sea, no es que comen solamente pues por el gusto de comer, no, sino que hay centros cerebrales que están afectados. Se ha visto entonces que estos medicamentos modulan esa cantidad de neurotransmisores que están en desequilibrio, como lo está en la depresión, la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. ¿Okay? Como estos medicamentos, por ejemplo, van a centros o circuitos neuronales que trabajan con la saciedad,
también donde me dice, pues mira, no tienes que seguir comiendo. Pues esos mismos neurotransmisores están envueltos en la ansiedad, en la depresión. Por lo tanto, se van entonces a modular también. En estos estudios que se han hecho, mayormente ya en el último, se vio que hay algunos pacientes que al ser moduladores pueden irse para un lado que más que para el otro. Y se recomienda pues que se investigue el comportamiento suicida del paciente. ¿Por qué? Porque hubo pacientes que presentaron pensamientos, ¿verdad?, de hacerse daño. ¿Por qué? Porque esto modula, este tipo de sustancia, al ser un modulador, me puede ir de un lado o del otro. En la gran mayoría de los casos, pues obviamente va del lado positivo y va entonces mejorando la disponibilidad de serotonina, de norepinefrina y de dopamina. Por lo tanto, yo en mi práctica he visto pacientes que comienzan este tipo de medicamentos mejorar estados de ánimos que no habían sido mejorados con la terapia farmacológica que se le estaba dando en el momento antes que presenten pérdida de peso. O sea, que no tiene que ver en la cuestión de autoestima porque me veo más delgado, no, porque las dosis que están usando todavía no han hecho un impacto a nivel de pérdida de peso, pero se han sentido mejor estado de ánimo. Tan rápido, porque en unas 3-4 semanas, cuando ellos usan el paquete inicial. ¿Por qué? Porque esta sustancia, cuando yo, por ejemplo, doy un medicamento antidepresivo, tengo que esperar una modulación de 14 a 21 días. Pues esa misma modulación de 14 a 21 días, yo la he empezado a ver con estos pacientes donde en la próxima cita hay una mejoría en estado de ánimo y los medicamentos que yo le estaba dando para su condición psiquiátrica, pues sí habían mejorado, pero el paciente tiene una sensación de bienestar mayor que la que estaba teniendo solamente con el tratamiento psiquiátrico. Y esto se teoriza que puede ser más a nivel de la dopamina, donde entonces aumenta los niveles motivacionales de la persona. No sabía. O sea, sí había escuchado, pero siempre lo asocié con pérdida de peso. No sabía que era porque empezaba desde antes de empezar a perder peso, que tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea que estamos hablando de que estos medicamentos que, de nuevo, Wegovy, Ozempic, Mounjaro y Zepbound, para decirlos con nombre y que la gente sepa lo que estamos hablando, estos medicamentos sí tienen un impacto sobre la depresión y sobre la ansiedad, incluso hasta similares a los que tienen los medicamentos para la depresión y la ansiedad. Bueno, no hay estudios, no hay evidencia científica que me diga de esto, pero en la experiencia de pacientes que ya estaban en tratamiento, hay como una terapia de un booster, ¿verdad? Una terapia complementaria, lo que le llaman una terapia, un adjunctive therapy, una terapia para ayudar al medicamento. Básicamente como si fuera a empujarte. O sea, ya estabas mejorando y esto te va a dar un empujón. Y esto me va a dar un empujón y me va a sostener. ¿Por qué? Porque el medicamento sigue su modulación por su vida media, pues 5 o 7 días. O sea que usan el medicamento semanal. O sea, que sea un medicamento que en algún momento llegue a ser algún tipo de terapia conjunta, posiblemente, ¿verdad? Pero obviamente sí, hace falta research todavía, porque por ese caso eso no se aprueba, sí. O sea, eso no es de un día para otro. Esto que te estoy hablando es básicamente la experiencia clínica de los pacientes. Pero también habrá pacientes, que es lo que me está diciendo también por otro lado, que es importantísimo, que quizás su efecto es adverso, así que tiene que usted básicamente monitorearse con su médico, en su caso con su médico de salud mental. Claro. Porque pudiera haber casos que, aunque la inmensa mayoría es un resultado favorable, pudiera haber casos que te empujan en la otra dirección, o sea, que profundizan el que te pueda sentir mal contigo mismo. Sí, se recomienda, ¿verdad? Cuando yo voy a comenzar este tipo de medicamento, explore, ¿verdad? Como médico no psiquiatra, ¿verdad? El historial, si ha tenido historial psiquiátrico y si ha tenido historial suicida, ¿verdad? Para que obviamente le hagamos hincapié en que esto podría aparecer, ¿verdad? O sea, un pensamiento negativo podría aparecer, ¿verdad? Aunque no se vio y yo no lo he visto en mi práctica, pero sí en los estudios, pues, por ejemplo, que se realizaron ya para obesidad y apnea del sueño, pues sí se vio que obviamente hubo pacientes que lo presentaron en una cantidad bien baja, pero
al igual que los medicamentos antidepresivos, cuando los comenzamos, podrían presentar en estos pacientes ideativa suicida, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que siempre orientar al paciente que aunque yo te estoy dando el medicamento para la depresión, me puedes presentar esto. ¿Por qué? Porque son moduladores, porque me pueden ir de un lado o me pueden ir del otro. Qué importante esa conversación. O sea, porque ciertamente todo medicamento puede tener ¿verdad? Resultados favorables, pero como todo hormona, como todo ese tu sistema, puede tener un efecto adverso, como pasa con el Guillain-Barré, ¿no? Que es como, pues te lo dimos para que tu salud mejorara, pero tu reacción de tu cuerpo, tu sistema de defensa fue atacar. Pues entonces, pues bueno, pues eso hay que trabajarlo de otra forma, pero puede pasar con cualquier medicamento. Claro. Ok. Que es importante que se entienda que sí, va a haber gente que esto no necesariamente le va a funcionar, ¿verdad? Y que puede ser negativo. By the way, a mí me pasó cuando yo empecé a usar Ozempic, que fue con el que empecé. Hoy día utilizo Mounjaro o Zepbound, que es el mismo medicamento por si acaso. Tiene nombres diferentes porque uno es para diabetes, otro es para perder peso. Pero la sustancia es la misma. Yo estaba con un doctor en psiquiatría haciendo CBT, Cognitive Behavioral Therapy, o conventional, ¿cómo se? Sí, terapia cognitiva conductual. Ok, que básicamente es ayudarte a cambiar tu pensamiento. Yo no sé si eso funcionó o no. Estuve por mucho tiempo haciéndolo con un psiquiatra. No sé si funcionó o no, pero yo me sentía mejor. O sea, mucha gente... Esa es una conversación bien difícil de tener. Sí. O sea, yo no sé si ir a la iglesia, o sea, yo no sé si Dios existe. Yo creo que Dios existe. Claro. O sea, yo decido creer. Pues eso es una decisión. A mí nadie me obliga a creer. Yo decido creer. Así que es un asunto de que cuando yo hice CBT, ¿verdad? Con un psiquiatra, mi percepción fue que me funcionó. Él no me medicó, pero a mí me gustaba. Yo sentía que estaba funcionando. Whatever was working. También estaba usando Ozempic, así que probablemente había todo. Mi punto con esto es que esto es un complemento de cosas. O sea, no es que es un milagro una sola cosa. Yo también estaba yendo al gimnasio. Obviamente mi autoestima iba a mejorar. Hay más dopamina corriendo por el cuerpo. O sea, el punto es que no hay tal cosa como un medicamento milagroso. Esto requiere una variedad, un ataque, básicamente en mi caso fue en todos los frentes. Esto es lo que me está diciendo usted básicamente. Tú quieres combatir tu situación de depresión, de ansiedad. Un solo approach probablemente no resuelve el problema. Esto requiere que probablemente te vuelvas más activo, hagas ejercicio, hagas dieta, mejores pero esto requiere un asunto también de voluntad. Así que requiere una fuerza de voluntad. Así que cuando se habla de changuería, pues no es cierto, ¿no? Requiere salir de la depresión, requiere fuerza de voluntad. Requiere que tú tomes la decisión de tomarte el medicamento. Requiere que tú tomes la decisión de yo quiero salir de esto. Claro. Y es difícil porque cuando uno está en depresión, uno está allá abajo. O sea, y salir de ese boquete es terrible. Sí. Es bien importante, y todo paciente que pisa a mi oficina cuando busca tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Que es el tratamiento médico, el tratamiento con medicamentos, yo siempre recomiendo el tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico que yo le voy a dar va a estar en capas profundas del cerebro, en sistemas profundos del cerebro, ¿ok? Donde en esos sistemas, en estos centros profundos del cerebro es que se van a ir generando estas sustancias, ¿verdad? Que van a ir equilibrando la condición que yo tengo de depresión, que se entiende en teoría que son niveles bajos de serotonina, de norepinefrina, de dopamina, o puedo tener los niveles adecuados, pero los receptores están disminuidos, ¿ok? Puedo tener cualquiera de las dos. ¿Por qué es lo importante de ambos tratamientos? Porque yo voy a trabajar con medicamentos en capas profundas o sistemas profundos del cerebro donde la psicoterapia no va a funcionar. Uh-huh. Pero al yo tener la psicoterapia, voy entonces a utilizar lo que se conoce pues como la corteza prefrontal, que es obviamente el sistema pues de enseñanza, de qué nos han enseñado, de cómo debo cambiar la conducta, ¿verdad? Donde los antidepresivos no van a funcionar. ¿Okay? Por eso es que yo tengo que complementar el tratamiento para depresión o ansiedad con medicamentos y con psicoterapia. La terapia cognitiva conductual y todo tipo de terapia psicológica va a trabajar en centros conscientes del cerebro donde los
medicamentos no me van a funcionar. Y por lo tanto, entonces, esta terapia CBT, ¿verdad? Que es la terapia cognitiva conductual, lo que voy entonces es a ir haciendo cambios en mi conducta, pero tengo que esperar respuesta de medicamentos porque, como tú bien dices, la persona pues está bien escocota en un cuarto y no quiere salir y su mejor refugio es estar ahí. quedarse ahí. Permanente, Claro. al revés, el boquete, profundizar el tema, porque es que uno no tiene ganas uno quisiera tener ganas, pero no tiene ganas de salir del boquete, o sea, al revés, el boquete sigue llamándote, jalándote. Ok, so, ¿cómo funciona en el cerebro ese circuito, ese efecto de ese GLP-1? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace allá adentro en esas capas que usted menciona, que hay unas áreas donde hace falta la farmacología y hay otras áreas donde hace falta la terapia de conversación? O cognitiva. Los GLP y el GIP tienen receptores a nivel del cerebro, en esta área del sistema límbico, lo que es el sistema de emocional y el sistema de recompensa, ¿verdad? Que obviamente este sistema de recompensa, pues es el que vemos afectado en los pacientes con adicciones, ¿verdad? Que es el que entonces tenemos que ir deteniendo. El sistema de recompensa, este medicamento hace que estos neurotransmisores me mejoren la comunicación de neurona a neurona. ¿Okay? Eso es la función de lo que se le conoce como un neurotransmisor. Y lo más importante, pues, la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Pero se ha visto que en áreas del placer, porque una persona con depresión mayor tiene un síntoma característico que es la anedonia, ¿verdad? Que es la falta de placer por las cosas que antes me gustaba hacer. O sea, yo para tener un cuadro de depresión mayor tengo que tener dos elementos: tristeza la mayor parte del día y anedonia. Además de eso, aspectos ya sea de que duermo poco o duermo mucho, de que como poco o como mucho, de pensamientos de baja autoestima, desesperanza, actividad psicomotora, problemas de atención y de concentración. Pero los dos elementos principales están en la tristeza la mayor parte del día y la anedonia. La tristeza la mayor parte del día se le achaca en teorías a niveles inadecuados, ¿verdad?, de serotonina, pero la anedonia se relaciona más con el aspecto dopaminérgico, con el sistema de recompensa. Ese sistema de recompensa está afectado. Siempre innovando y con los mejores beneficios, MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Por lo tanto, ya yo no tengo recompensa de ir con mi familia a la playa. No, yo puedo ir a la playa con mi familia, pero ya no devengo un placer de estar allí con ellos. Ese es el principio de la anedonia, ¿verdad? El principio hedónico, pues es el principio del placer. Y entonces se ha visto que estos medicamentos funcionan. Es que todo lo que usted está narrando es algo que es tan impresionante porque puede ser para bien o para bien mal. O para bien mal. O sea, que la anedonia es eso mismo, es como, wow, o sea, como cosas que antes yo disfrutaba tanto, de repente no encuentro ningún placer en ellas. Y por eso hay medicamentos que se utilizan para psicosis, por ejemplo, que tienen un perfil dopaminérgico y se utilizan y tienen ya la aprobación por FDA para terapia conjunta en depresión mayor. Y mayormente los cuadros que vemos de mejoría está en la anedonia. ¿Okay? Y ahí entonces es que entra la dopamina. Volviendo a tu pregunta, pues estos centros en el cerebro tienen receptores para estas sustancias, ¿okay? Para GLP-1 y GIP. Bien importante, ¿cuál es más efectivo que otro? Se ha visto más con el tirzepatide. ¿Por qué? Porque el tirzepatide, como afecta el GIP solo
no es muy bueno en la función que es el GLP-1, pero potencia el efecto del GLP-1. Por eso es que ha tenido mayor revuelo, ¿ok? Y por eso es que ha ganado más indicaciones que el GLP-1 solamente. O sea, el semaglutide, que es Ozempic y Wegovy, ese ha tenido menos impacto porque el GIP lo que hace es que le mete como el turbo al GLP-1. Exactamente. Y eso lo tiene Mounjaro y Zepbound, ¿no? Exacto. Que es el tirzepatide. Ok, tampoco sabía. Así que es un asunto de fortalecer entonces ese GLP-1 para lograr entonces el resultado más potente, digamos. Claro. Ok. So, el cerebro, que es una cajita de sorpresas, evidentemente, y una esponja que recibe todo, cuando de repente le damos ese shock de este medicamento, puede sacarte de la depresión, puede sacarte de la ansiedad y puede ayudarte, pero requiere también, presumo yo, y yo había escuchado esto y me gustaría saber su perspectiva sobre el asunto. Yo había escuchado hace un tiempo que el medicamento mejor para el cerebro, esto de la Universidad de Australia lo publicaron, era hacer ejercicio. Es el movimiento físico, porque parte de lo que ocurre cuando estamos deprimidos es que estamos teniendo bien poco movimiento. ¿Y qué es lo que provoca la falta de movimiento en el cerebro? La falta de movimiento o sea, el efecto del ejercicio, ¿verdad? Es que ahí entra otro sistema de neurotransmisores. Uno de ellos es el BDNF, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, el factor derivado del cerebro, donde es un alimento a la neurona. ¿Okay? Donde la persona, una vez empieza a hacer ejercicio, empieza a producir de estas sustancias, empieza una producción de elementos como los opiáceos, ¿verdad? Endógenos, que pues se ha visto en estudios de estos maratonistas, que tú dices, pero ¿y por qué siguen corriendo tanto? Porque se empieza a generar una sustancia que genera un placer parecido a los opiáceos. ¿Okay? Y estas sustancias son sustancias que van a causar una sensación de bienestar en el cerebro. Por eso es que se ha visto que en pacientes que yo llevo a solamente dieta y a los que llevan solamente ejercicio, los que tienen ejercicio mejoran mucho más rápido los aspectos del peso, los aspectos de la disponibilidad de glucosa en el cerebro, ¿ok? Y mejora sustancias, aumenta las sustancias endógenas opiáceas que tenemos en nuestro sistema. Y entonces, por eso es que siempre se recomienda en estas personas que ya una vez mejoran su cuadro de depresión, vamos a hacer actividad física. ¿Okay? Bien importante en estos pacientes. O sea, que el ejercicio es una perco natural. Definitivamente, el ser humano está hecho para estar en movimiento. En hospitales, en Estados Unidos, hay una regla de que cada 2 horas yo tengo que mover al paciente porque si no desarrollo úlceras de decúbito. O sea, es tejido que se muere. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano está hecho para estar en movimiento, que es donde mejor funcionamiento hay, físico y cerebral, es con el movimiento. Y aquí es bien importante que traigas esto, Jay, porque el medicamento es muy bueno, pero en los estudios se ha visto que el paciente empieza a perder masa muscular hasta un 30%. Por lo tanto, debemos aumentar ingesta de proteínas y el ejercicio no tiene que ser aeróbico, debe ser ejercicio con peso. ¿Okay? Básicamente resistencia a pesas, levantamiento de pesas, halterofilia o bandas, pero tiene que ser resistencia. Con resistencia. ¿Por qué? Porque el medicamento puede llevarme a yo entonces perder masa muscular y tú ves que hay unas personas que no hacen ejercicio, respondieron al medicamento y tú ves como que se desinflaron. Dice, sí, estás delgado, pero estás desinflado. Sí, o sea, no necesariamente te ves bien, no proyectas salud aunque estés más delgado. Exactamente. Y entonces, esto obviamente hay que orientar al paciente para que él, una vez mejore estos cuadros depresivos, esté utilizando el medicamento, empiece actividad
empiece a tener este tipo de actividad física. En cuanto a la dopamina, ¿cómo genera entonces la dopamina ese circuito cerebral cuando se inyecta un GLP-1? Que la dopamina que está en el cerebro empieza a estar más disponible en estos centros y se entiende que puede aumentar la cantidad de la producción dopaminérgica. ¿Okay? Porque aquí en las teorías con respecto a la dopamina y a estos neurotransmisores, como te había mencionado, puede ser que haya un desequilibrio en la producción o que haya un desequilibrio en cuanto a la cantidad de receptores que hay en el cerebro para que cuando esa sustancia salga, se pueda unir ese receptor y funcionar adecuadamente. En cuanto al tema de la esquizofrenia, entonces, ¿es cierto que pudiéramos ver eventualmente el uso de este medicamento también como complemento, obviamente no solo, para la esquizofrenia? ¿O es diferente? Mira, la esquizofrenia es una enfermedad bien compleja, ¿verdad? Que incluye muchas áreas del cerebro y hay unos circuitos donde se genera el proceso psicótico, ¿ok? Donde los medicamentos que se han hecho actualmente van a ir a mejorar la disponibilidad de dopamina en uno y que se inhiba en otro, ¿verdad? O sea, en el paciente con esquizofrenia hay un sistema que es el sistema mesolímbico, donde la cantidad de dopamina es tan alta que presentan un elemento psicótico, distorsión del pensamiento, conducta desorganizada, alucinaciones auditivas, donde un paciente con depresión que tiene una modulación de serotonina que sigue bajando, en estos centros vemos que la dopamina entonces aumenta y ese paciente con depresión empieza a tener procesos psicóticos. Pero él tiene otro sistema, que es el sistema mesocortical, que va de ese sistema límbico, de ese sistema a la corteza, donde entonces la cantidad de dopamina es bien poquita. Por eso los aspectos cognitivos de este paciente decaen y es laboralmente incapacitante, ¿verdad? Porque los niveles de atención, de concentración bajan. O sea, yo tengo 4 vías que son las que se tienen en teoría, que es donde se genera el proceso de esquizofrenia. Y aunque lo que se ha visto es la dopamina que tiene mayor impacto, todos los sistemas o todos los medicamentos que se han creado es para ir a ese lugar y aumentar la disponibilidad de dopamina en ese circuito mesocortical y en el circuito donde me producen psicosis, bajar la cantidad de dopamina. ¿Okay? Y lo que se ha querido es modular a través de diferentes medicamentos que tienen diferentes vías de función, pero es llegar a ese circuito que hasta el día de hoy es lo que se entiende que están envueltos en la esquizofrenia. Que podría tener algún efecto, sería muy sí, especulativo. Decirlo desde ahora. Decirlo desde ahora, definitivamente. Ok. Sí. En cuanto al tema de la autoestima e imagen, pues presumo yo que es obvio, ¿no? El resultado. Sí que no, en ese caso, y lo que sería... yo no, ¿verdad? No sé si esta es la forma correcta de preguntarlo y y me disculpa, ¿verdad? Porque yo no soy experto en temas de salud mental ni nada por el estilo, pero sí tengo una pregunta de ¿cómo funciona en mi cerebro el que yo veo que alguien está progresando y en vez de aplaudirlo, le pongo trabas o le digo, ¿por qué mi cerebro, en vez de decir qué bueno que estás progresando, lo que dice es, dile que por ahí que corre peligro? ¿Me entiendes lo que le estoy preguntando? ¿Por qué? ¿Por qué mi enfoque, en vez de ser aplaudir y sigue para adelante, echa para adelante y progresa, es ponerle el pie? ¿Por qué? Mira, esos aspectos, en la gran mayoría de las ocasiones, son aspectos culturales, ¿verdad? Y son sí, son cuestiones de que queremos para nosotros el bienestar que está teniendo esa persona. ¿Ok? Lo vemos en la persona que tiene dinero, en la persona que se compró el carro, el vecino que se compró el carro, pues entonces el otro vecino se tiene que comprar otro, en el que tiene el bote y entonces el otro se quiere comprar el bote más grande, ¿verdad? O sea, estos aspectos
de yo querer tener el bienestar, que yo entiendo que porque él tiene ese bote más grande está más feliz, pues entonces yo quiero copiar eso, yo quiero copiar ese bienestar que está teniendo esa persona. Entonces empiezo a verlo bien, ¿ok? Yo me sigo viendo igual, pues entonces empieza un proceso de ponerle trabas, de boicotear eso, de criticarlo, de mofarme de él, ¿ok? Y pasa con todo, te compras un reloj fino, llegas a una actividad y todo el mundo te va a preguntar por el reloj. El que tiene uno mejor que el tuyo ni le llama la atención, pero el que no lo tiene entiende que la felicidad que tú podrías tener por ese objeto, ¿ok? Es buena. Pues entonces déjame meterme en deuda, en revolución, para poderme comprar un reloj como el que se compró Jay. Porque yo entiendo que le da cierta felicidad. Cuando tengo eso, me doy cuenta de que no. La felicidad no va a venir Sí, el carro, de ese elemento el material. carro todo el mundo lo deja bien organizado, bien limpiecito, a las 3 semanas ya está igual que el anterior. O sea, Exactamente. Pero son conceptos culturales, son conceptos sociales, ¿verdad? Que tenemos. ¿Y cómo podemos cambiar eso? O sea, ¿cómo uno puede cambiar ese mindset? Porque yo no, por ejemplo, yo veo a la gente en redes sociales y yo cuando los veo, es inevitable que yo me compare el cómo yo me siento al cómo yo percibo que el otro está proyectando sentirse. Es inevitable. O sea, yo no puedo entrar, y yo sé que mucha gente va a decir, sí, yo puedo evitar. Para mí es embuste. Para mí la gente, o sea, en nuestro sistema está hecho para compararme con el otro. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Es una forma de nuestra evolución como especie? Porque el movimiento lo entiendo, teníamos que huir de los tigres y de los depredadores y teníamos que huir de los vecinos que nos podían, ¿verdad? Porque teníamos vecinos y tribus vecinas que estaban persiguiéndonos para poder, ¿verdad?, beneficiarse de nuestra esclavitud. O sea, el ser humano ha sido agresivo, la hostilidad, la violencia ha sido utilizada desde que existe el ser humano para la supervivencia, ¿verdad? El más fuerte sobrevivió. Y desarrollamos el cerebro que tenemos a base o en base de eso. So, es normal que si no nos estamos moviendo, pues el sistema se deprime porque nosotros estamos hechos para movernos como parte de nuestro ejercicio de supervivencia. Tú dejas de hacer ejercicios, tú dejas de tener masa muscular, pues tu sistema va a deprimirse porque en la práctica, ¿verdad? Lo sabemos, nuestro cerebro, nuestro sistema está hecho para el movimiento y la supervivencia dentro del almacenamiento de energía. Por eso es tan contradictorio, ¿verdad? Nuestro cerebro quiere conservar energía, pero requiere movimiento para estar simultáneamente estimulado. Totalmente contradictorio, por ese es nuestro cerebro, ¿verdad? Ok, usted lo puede explicar mejor que yo, así que, pero simultáneamente se me hace imposible no querer compararme con el otro. O sea, en mi cerebro simultáneamente yo veo una familia feliz o yo veo un tipo que está, ¿verdad?, en shape, y es inevitable que tú te compares, es inevitable que tú veas el otro con un Rolex y tú no digas, yo también quiero un Rolex. Digo, ¿verdad? Estoy usando ejemplos genéricos, quizás a usted no, y son otras cosas, pero todos tenemos esta comparable, es inevitable. ¿Por qué? Mira, el ser humano como especie, ¿verdad? O sea, y en los aspectos del desarrollo, siempre ha querido pertenecer a grupos exclusivos, ¿ok? Tú, por ejemplo, estudiaste leyes, ¿ok? Y dentro tú perteneces a unos grupos, ¿verdad? El ser humano siempre ha querido, por eso pues existen sociedades, existen fraternidades, a grupos exclusivos, donde se entiende que hay un nivel mejor que si no estoy. ¿Ok? Por eso quizás los sistemas comunistas, pues, si no hay incentivos, pues... no funcionan. No van a funcionar. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita incentivos, necesita sentirse mejor, pero el problema está en los aspectos materiales. Mientras más yo entiendo que yo soy feliz conmigo mismo, con el reloj de $15, no importa que el mundo hayan, todos los que hayan, pues empiezo una aceptación que no es fácil, porque obviamente culturalmente no estoy, y desde pequeño me van enseñando que, mira, aquel tiene la mochila de tal marca, pues yo quiero los tenis, ¿verdad? E ir estableciendo que el sistema que me trae gratificación tiene que venir de mí.
tiene que venir de lo que yo soy, de yo como persona, ¿ok? De lo que la vida me ha dado. Hay personas que viven en las favelas en Brasil y son felices, ¿ok? Entonces yo veo las favelas desde acá y yo, ahí no puede haber nadie que sea feliz. No, sí los hay, sí los hay. Pero el ser humano, en su proceso evolutivo y cultural, va directo a eso. Va directo a que voy siempre a entender que hay cosas que me pueden causar felicidad que no van a causar felicidad. O sea, un artista tira unos tenis, entonces hay que comprarlos. Porque eso entonces, y como tú bien dices, a las 2 semanas los tenis están en el mismo sitio que estaban Los anteriores, seguro. los anteriores. O sea, pero el ser humano en su proceso evolutivo y cultural va a estar. Y ese es el arte de los que hacen, ¿verdad? Los comerciales de televisión. Búsquete un comercial de Navidad donde todo el mundo está celebrando, todo el mundo. Allí no hay un gordito, No. ni un flaquito, no. Está todo el mundo en shape, bien recortadito. O sea, esas mujeres con esos pelos, todo el mundo se está riendo. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que la Navidad tiene que ser como ese anuncio de televisión. Si yo no tengo una Navidad como ese anuncio de televisión, pues realmente no es una Navidad feliz. ¿Okay? Y esos conceptos, ahora pues con las redes sociales, pues es peor, ¿verdad? Donde muchas veces la autoestima, y esto sí yo lo he tenido en pacientes, depende del like que le dan. ¿Ok? Si yo no tengo tantos likes, pues realmente pues no estoy funcionando. ¿Ok? Donde esa gratificación que me da la pantalla en el momento, ¿verdad? Donde anteriormente yo iba a una oficina, pues ¿qué habían? Pues un paquete de TV guías viejo y de TV y novelas, por decir algo, ¿verdad? Y tenía que leer eso. Ahora no. Ahora tú entras a una oficina y todo el mundo tiene su gratificación porque está en el celular buscando lo que le causa satisfacción. ¿Okay? Y pues obviamente, si alguien pone, y es una figura influyente, de que el estar obeso o el estar con la cara sucia es lo que está y lo que causa likes, aquellas personas que no están claros consigo mismos van a seguirlo, y esos son millones de personas. Y esa es la complejidad del ser humano. Y esa es la complejidad del ser humano. O sea, somos sencillos, pero somos bien complejos. Nos ayuda a la sobrevivencia, pero evidentemente puede traicionarnos en áreas bien, bien complicadas. Nuestro cerebro es así. Y hay que entenderlo para no poder adaptarse, combatirlo y ayudarlo. Exacto. La dieta empieza el lunes. Gracias, doctor. Gracias, Jay, por la invitación. Gracias.